Muy bien, vamos a empezar con este video para hablar de corazón. Como saben, el corazón es una víscera hueca, es compuesta íntegramente por músculo que se divide en 4 cavidades, de las cuales tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos. La aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho por medio de la valva auriculoventricular derecha, también se conoce como válvula tricúspide, y la aurícula izquierda se comunica con con el ventrículo izquierdo a través de la valva auriculoventricular izquierda, también conocida como válvula bicúspide y más popular como válvula mitral. Muy bien. Es normal la comunicación entre aurícula y ventrículo de cada lado. El patológico es la comunicación entre las 2 aurículas y entre los 2 ventrículos, ¿sí? Por más que embriológicamente están comunicadas ambas aurículas y ambos ventrículos. Al momento de nacer, esas comunicaciones se cierran definitivamente. Muy bien. Históricamente nos han enseñado que el corazón tiene esta forma. No, para nada. Para pensar el corazón nos tenemos que imaginar 4 cajas puestas de la siguiente manera. Una caja por delante corresponde al ventrículo derecho, ¿sí? Lo marcamos acá también, esto sería una vista superior. Ventrículo derecho por delante. La cámara cardíaca que se encuentra más hacia la derecha es la aurícula derecha, ¿sí? Que como vemos, la aurícula derecha se encuentra a la derecha del ventrículo derecho y también por detrás, ¿sí? La cámara cardíaca que se encuentra bien posterior es la aurícula izquierda, ¿sí? En una posición posterior-superior respecto al resto de cavidades cardíacas. Comúnmente se conoce como la mochila cardíaca, la aurícula izquierda. Y predominando en lo que es el corazón, vamos a encontrar en el medio, ¿sí? Y bien hacia la izquierda también, lo que es el ventrículo izquierdo. Característica del ventrículo izquierdo, normalmente forma lo que es el ápex cardíaco, la punta del corazón, ¿sí? Es la cámara cardíaca más grande de las 4, el ventrículo izquierdo. Muy bien, acá podemos ver una vista anterior en un preparado cadavérico de lo que es el corazón y un gráfico donde también podemos ver estas cámaras cardíacas que podemos identificar junto a los grandes vasos, ¿sí? Sería una vista de la región mediastinal, ¿sí? Acá lo que se ha sacado es la parte de las costillas, la parte del esternón, y han dejado a la vista lo que es mediastino y a los costados los pulmones, ¿sí? ¿Qué podemos ver? La región más anterior corresponde al ventrículo derecho, ¿sí? Si lo tenemos que marcar acá en la filmina, lo vamos a marcar en esta zona, ventrículo derecho, ¿sí? Bien a la derecha encontramos la aurícula derecha, acá la podemos marcar, acá la marcaríamos a este nivel, aurícula derecha. Característica de la aurícula derecha, llegan 2 grandes venas provenientes de cabeza y miembros superiores, una que es la vena cava superior, y de lo que es abdomen y miembros inferiores, la formación de la vena cava inferior, ¿sí? Muy bien. Podemos ver de ventrículo derecho que sale, ¿sí? Una arteria que es la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar se va a dividir en una arteria pulmonar derecha y una pulmonar izquierda que se van a dirigir hacia cada uno de los cilios pulmonares. Después podemos ver la punta del corazón correspondiente a lo que es el ventrículo izquierdo, lo marcamos acá en el dibujo, ¿sí?
De este ventrículo izquierdo nace la arteria aorta, ¿sí? Que acá se las estoy marcando en el dibujo. Si me vengo acá al preparado, esta sería la arteria aorta. Ahora nos preguntamos, ¿cómo puede ser que la aorta nazca a la derecha de la arteria pulmonar? Si dijimos que el ventrículo izquierdo se encuentra a la izquierda del ventrículo derecho. Bueno, también vimos que se encuentra en una situación posterior el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y el nacimiento de la aorta se produce a la izquierda del nacimiento de la arteria pulmonar. Solo que nosotros no lo podemos visualizar porque esto está en la profundidad del músculo, ese nacimiento, ¿sí? Por eso nosotros en el preparado visualizamos aorta y tronco de las arterias pulmonares. Acá lo marcamos en el gráfico, aorta y tronco de las arterias pulmonares. Entonces, los tres grandes vasos que vamos a ver de derecha a izquierda en la parte superior del corazón van a ser vena cava superior, que la marcamos acá, aorta ascendente con callado aórtico, aorta ascendente, callado aórtico y tronco de las arterias pulmonares, tronco de las arterias pulmonares. Si miramos el corazón desde una vista derecha, obviamente lo primero que vamos a apreciar es la cavidad cardíaca que se encuentra más hacia la derecha. En este caso es la aurícula derecha, ¿sí? La podemos identificar en el gráfico viendo cómo llegan a esta aurícula la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿sí? En este dibujo, en este preparado, perdón, esta sería la aurícula derecha, ¿sí? También podemos ver bien posterior las venas pulmonares del lado derecho, ¿ok? Bien anterior lo que veríamos es el ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo no lo observamos, ¿sí? Porque nos lo está tapando tanto aurícula derecha como ventrículo derecho. Ahora, si visualizamos el corazón desde una vista lateral izquierda, obviamente lo primero que va a predominar es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Podemos ver el nacimiento del tronco de las arterias pulmonares, lo marcamos acá. En este preparado no podemos ver aorta, pero acá en el gráfico sí vemos que la aorta ascendente está tapada por el nacimiento del tronco de las arterias pulmonares. Y acá también podemos ver parte de lo que es la aurícula izquierda junto con las venas pulmonares del lado izquierdo. Una vista posterior del corazón, predominantemente lo que vamos a ver es la aurícula izquierda. Vemos cómo llegan a esta aurícula las venas pulmonares. Izquierda, vena pulmonar superior, vena pulmonar inferior izquierda, vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar superior izquierda. También podemos observar la llegada a la aurícula derecha por parte de la vena cava superior, vena cava inferior. Podemos ver aorta ascendente formando callado, el cual está dando sus ramas, y podemos ver el tronco de las arterias pulmonares separándose en arteria pulmonar derecha y en arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Derecha e izquierda. Muy bien. Vamos a hablar rápidamente de lo que son los grandes vasos cardíacos, cómo se forman y a qué cavidad cardíaca llegan, ¿sí? Vamos a empezar por la aurícula derecha. La aurícula derecha, ¿sí? En la radiografía la podemos reconocer como la cavidad dentro de lo que es la sombra del corazón, de la silueta cardíaca, lo que encontramos más a la derecha. Esa pancita es la aurícula derecha. Acá la graficamos así, ¿sí? Como dijimos recién, a la aurícula derecha llegan dos grandes vasos venosos. Uno proveniente de miembros inferiores, abdomen y parte del torso, que es la vena cava inferior,
que llega por la parte inferior de la aurícula, y el otro proviene de lo que es miembros superiores, cuello y cabeza, que es la vena cava superior, que llega por la parte superior de la aurícula, ¿sí? Ahora, para este video, lo que nos va a interesar es la formación de la vena cava superior. La vena cava superior se forma por la unión de dos vasos venosos que son los troncos venosos brachiocefálicos, tanto el tronco venoso brachiocefálico derecho como el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Acá en la radiografía los graficamos así, ¿sí? Tronco venoso brachiocefálico derecho, tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Si nos ponemos a analizar el nombre de este vaso venoso, podemos deducir que es un tronco de sangre venosa, o sea, está formado por venas, ¿sí? Tanto el del lado derecho como el lado izquierdo se originan por las mismas venas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? En otras palabras, el tronco venoso brachiocefálico derecho, lo que me está diciendo el nombre de este vaso venoso es que es un vaso que se forma, es un vaso que conduce sangre venosa, que se forma por venas que provienen tanto de la parte del miembro superior, por eso es braquio, ¿sí? De brazo, como de la cabeza, por eso es cefálico, tronco venoso brachiocefálico del lado derecho. Lo que me está diciendo es que venas que provienen del miembro superior derecho y venas que provienen de la cabeza y cuello del lado derecho me van a formar este tronco venoso. Esas venas son las que vienen del miembro superior derecho, va a ser la vena subclavia derecha, ¿sí? Acá la marcamos, vena subclavia derecha. Y las que provienen de la cabeza son las venas yugulares internas, ¿sí? Vena yugular interna derecha. La marcamos acá en la imagen, vena yugular interna derecha. Va a formar lo que es parte del tronco venoso brachiocefálico derecho. Y la vena yugular interna izquierda, que es esta que tenemos acá, es la que nos va a formar parte del tronco venoso brachiocefálico izquierdo. La unión de una vena yugular con una vena subclavia me va a formar tronco venoso brachiocefálico. Yugular interna izquierda, derecha, perdón, con vena subclavia derecha me va a formar tronco venoso brachiocefálico derecho, como lo vemos acá en el gráfico. Yugular interna izquierda con vena subclavia izquierda me va a formar el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Lo que podemos ver acá es la diferencia en la conformación de la longitud que tiene cada uno de los troncos. El tronco izquierdo es más largo, oblicuo descendente, dado que la unión de estas venas se produce en el lado izquierdo del corazón, o del eje medio, perdón, ¿sí? Ahora, yo la aurícula derecha la tengo al lado derecho del eje medio, entonces esta gran vena, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, tiene que ser más larga y tiene que tener esta dirección oblicua descendente, ¿sí? Una vez que se une con su homóloga del lado derecho, tronco venoso brachiocefálico izquierdo y tronco venoso brachiocefálico derecho, forman la vena cava superior, que es cuál es la que va a desembocar en la aurícula derecha. Muy bien. Ahora pasamos a ventrículo derecho. Como dijimos, el ventrículo derecho es la cavidad más anterior de las 4 cavidades cardíacas, es la que se encuentra en una relación más anterior respecto al resto del corazón, ¿sí?
ventrículo derecho está en comunicación con la aurícula derecha, como dijimos hace un ratito, por medio de la valva tricúspide o auriculoventricular derecha, ¿sí? Y es la encargada de conducir la sangre con alto contenido de dióxido de carbono, ¿sí? Sangre pobre en oxígeno, hacia los pulmones, donde van a realizar la hematosis, ¿sí? ¿Cómo se conduce esta sangre? Por medio de las arterias pulmonares, ¿sí? Del ventrículo derecho nace un tronco de las arterias pulmonares, el cual se va a dividir en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Tronco de las arterias pulmonares, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda. Si cada una de estas arterias pulmonares se va a dirigir al hilio pulmonar correspondiente. A la izquierda del corazón y posteriormente también respecto a lo que es el ventrículo derecho, vamos a tener el ventrículo izquierdo, ¿sí? Este ventrículo izquierdo es la cámara cardíaca más grande, posee mayor masa muscular, dado que tiene que vencer mayores presiones. De este ventrículo izquierdo sale la arteria más importante, ¿sí? El vaso arterial más importante del cuerpo humano, que es la arteria aorta. Básicamente, este vaso de gran calibre es el encargado de distribuir la sangre a todo el cuerpo, ¿sí? La aorta en la región torácica tiene una particularidad que se puede dividir en tres porciones. Una porción ascendente, una porción cabalgante o callado aórtico y una porción descendente, que es la cual va a atravesar diafragma y va a continuar como aorta abdominal, ¿sí? Importante, ramas del callado aórtico, ¿sí? Son los vasos más grandes que da la aorta. La aorta ascendente da las arterias coronarias que se van a encargar de irrigar, nutrir el corazón. El callado aórtico me va a dar tres grandes vasos, ¿sí? Me va a dar el tronco arterial brachiocefálico, me va a dar la arteria carótida primitiva izquierda y me va a dar la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Después lo que es la aorta descendente, dentro de lo que es tórax, me va a dar arterias intercostales, me va a dar mediastínicas, arterias bronquiales, me va a dar las arterias esofágicas, me va a dar las diafragmáticas superiores, ¿ok? Perdón. Muy bien. De estos tres vasos que salen del callado aórtico, el más grande es el primero, el tronco arterial brachiocefálico. Al igual que las venas, este vaso arterial se encarga de distribuir la sangre, de irrigar lo que es miembro superior y parte de la cabeza, ¿sí? Por eso el nombre de brachiocefálico. Por ende, me va a dar una arteria carótida primitiva del lado derecho y una arteria subclavia derecha. Después, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda son ramas directas del callado aórtico, ¿sí? Muy bien. Aurícula izquierda, última cámara cardíaca, característica es la más posterior y un poco superior respecto al resto de las cámaras cardíacas. Mochila cardíaca, ¿sí? A la aurícula izquierda llegan cuatro venas pulmonares, dos derechas y dos izquierdas. Una pulmonar superior derecha, una pulmonar superior izquierda, y una pulmonar inferior derecha y una pulmonar inferior izquierda, ¿sí? Luego de haber realizado la hematosis en el pulmón, esa sangre llega de nuevo al corazón, ahora rica o altamente oxigenada, a la aurícula izquierda, y de ahí pasa al ventrículo izquierdo por medio de
la valva auriculoventricular izquierda, valva bicúspide, valva mitral, como lo quieran llamar. Muy bien, acá tenemos un esquema general de lo que es el corazón con sus grandes vasos cardíacos. Vamos a hacer un repaso rapidito de cada uno de ellos, ¿sí? Dijimos, dentro de lo que es el corazón, la cámara cardíaca que se encuentra más hacia la derecha es la aurícula derecha, esta que estoy marcando acá con el puntero. A la aurícula derecha llegan dos grandes vasos venosos, la vena cava inferior, que me trae la sangre de miembros inferiores, abdomen, parte del torso, y la vena cava superior, que me trae la sangre de cabeza, cuello, miembro superior, ¿sí? Vena cava superior se forma por la unión de un tronco venoso brachiocefálico derecho y un tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Estos troncos venosos se forman por la unión de una vena yugular interna, en este lado marco la derecha, con una vena subclavia. Vena yugular interna derecha con vena subclavia derecha me forman el tronco venoso brachiocefálico derecho. Vena yugular interna izquierda y vena subclavia izquierda me forman el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho, que es la cavidad cardíaca más anterior, más adelante dentro de lo que es el corazón, ¿sí? Por medio de la valva tricúspide o aurículo-ventricular derecha. Esta comunicación permite que la sangre desoxigenada con alto contenido de dióxido de carbono llegue al ventrículo y de ahí salga dirigida hacia los pulmones por medio de arteria pulmonar. Tenemos tronco de las arterias pulmonares, pulmonar derecha, pulmonar izquierda. Importante, estas arterias pulmonares las encuentro en el mismo nivel donde se bifurca la tráquea. Estamos hablando un poquito debajo de T4, ¿sí? Importante relación anatómica, estas arterias pulmonares las voy a encontrar por debajo del callado aórtico. Aorta cabalgante cabalga al tronco de las arterias pulmonares, ¿sí? Podemos visualizar cómo también al mismo nivel vamos a tener las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. En esta imagen no vemos aurícula izquierda porque se encuentra posterior al resto de las cámaras cardíacas. Me están tapando las otras cámaras cardíacas la aurícula izquierda. Bien hacia la izquierda vemos la punta del corazón perteneciente a lo que es el ventrículo izquierdo y vemos a la derecha del tronco de las arterias pulmonares aorta ascendente, callado aórtico, dando sus tres ramas, el tronco arterial brachiocefálico, de donde salen la arteria subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. Vemos la segunda rama del callado aórtico, que es la carótida primitiva izquierda, arteria, y la tercera rama, la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? Muy bien. Importante para que lo veamos, vamos a marcarlo en amarillo. Hablemos del circuito mayor, circuito menor del corazón. Importantísimo, tenemos una circulación menor o pulmonar que se encarga de oxigenar la sangre, ¿sí? Conducir sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones, donde realiza la hematosis, el intercambio de oxígeno, el intercambio gaseoso, libera dióxido de carbono, recoge oxígeno, y una circulación mayor o sistémica, que es la que encargada de distribuir esa sangre rica en oxígeno al resto del organismo, ¿sí?
Circuito menor va a empezar recogiendo la sangre pobre en oxígeno de todo el cuerpo, la cual va a llegar al corazón por medio de las venas cavas. Vena cava inferior me va a traer la sangre de abdomen, miembros inferiores, ¿sí? De vena cava superior me va a traer la sangre de miembro superior derecho por medio de la vena subclavia derecha, miembro superior izquierdo por medio de la vena subclavia izquierda, región derecha de la cabeza por medio de la yugular derecha, región izquierda de la cabeza por medio de la vena yugular interna izquierda, ¿sí? Tanto subclavia como yugulares internas me forman los troncos venosos, el derecho y el izquierdo, los cuales se van a unir y me van a formar la vena cava superior, la cual va a desembocar también en lo que es aurícula derecha, ¿sí? Esta sangre pobre en oxígeno va a pasar a través de, vamos a ponerle otro colorcito acá, ¿sí? La válvula tricúspide o aurículo ventricular derecha va a pasar hacia lo que es el ventrículo derecho, ¿sí? Sangre pobre en oxígeno. Al momento de la contracción, el ventrículo derecho lo que hace es libera, conduce esa sangre por medio de del tronco de la arteria pulmonar a la arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Esta sangre va a ir dirigida hacia los pulmones, donde va a realizar el intercambio gaseoso, ¿sí? Donde vamos a tener dióxido de carbono dentro del alveolo, lo saca la sangre hacia dentro del pulmón y recoge oxígeno, ¿sí? Una vez que el pulmón, que la sangre en los capilares venosos recoge ese oxígeno, lo conduce nuevamente al corazón, ¿sí? Por medio de lo que es, vamos a cambiar el color, así se entiende un poco más. Vamos a ponerle un color negro. Conduce esta sangre oxigenada por medio de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ¿sí? De aurícula izquierda llega a la aurícula izquierda, la llena al momento de la contracción, esa sangre oxigenada pasa al ventrículo izquierdo, ¿sí? Pasa acá al ventrículo izquierdo, sangre rica en oxígeno, por medio de la valva auriculoventricular izquierda, valva bicúspide, valva mitral, como la quieran llamar, ¿sí? Acá podemos ver cómo los pulmones recogen esta sangre ahora rica en oxígeno y la conducen hacia la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo al momento de la contracción, todo esto es por detrás del ventrículo derecho, perdón, por eso se los hago punteado, ¿sí? Esta sangre ingresa a la aorta y por medio de la aorta es conducida a todo el cuerpo, ¿sí? Miembros superiores por medio de las arterias subclavias, cabeza por medio de las carótidas primitivas, ¿sí? Después la aorta descendente va a irrigar todo lo que es la región torácica, y una vez que pasa por el diafragma, la aorta abdominal se va a encargar de distribuir toda esa sangre a lo que son las vísceras abdominales, pelvis, se va a dividir en arterias ilíacas y se va a encargar de distribuir toda esa sangre a los miembros inferiores, ¿sí? Circulación mayor, sistémica,
empieza con esa sangre que llega a la aurícula izquierda proveniente de los pulmones, sangre rica en oxígeno. ¿Sí? Esa circulación mayor termina cuando esa sangre entrega su oxígeno al órgano correspondiente y es captada por esos capilares venosos que la van a conducir, ya sea por medio de la vena cava superior o vena cava inferior, hacia la aurícula izquierda. ¿Sí? Muy bien, chicos. Eso es todo.